tiene que ver con la fragmentación de los instrumentos de planeación y uso del territorio. Desde la perspectiva de la gestión ambiental, el ordenamiento ecológico tiene su visión, tiene una orientación, tiene una lógica, pero también tenemos otros procesos de planeación y uso del territorio, que es la planeación de los asentamientos humanos, y responde a lógicas distintas. A veces, desafortunadamente, no se escuchan. Ha habido, desde el punto de vista normativo, intención, necesidades por armonizar estos distintos procesos de toma de decisiones sobre el territorio, pero no lo hemos logrado. Veíamos los casos que nos ilustran muy bien en Quintana Roo, ¿no? En Playa del Carmen, pero hay muchos otros. Yo diría el conflicto que se suscitó en Tulum con zona arqueológica, parque nacional, área natural protegida. En fin, nos dan cuenta de todavía los pendientes que tenemos en materia del ordenamiento del territorio. Yo quiero vincular el tema, por supuesto, con los procesos de actualización de la normatividad, digo yo, urbana y ambiental, y con una serie de consideraciones que para mí son, la siguiente, por favor, que para mí son fundamentales y que no debemos perder de vista. Hay casos bien interesantes en Colima, en los mismos municipios, en Quintana Roo, Benito Juárez, Playa del Carmen, Solidaridad, Tulum, entre los que conozco el propio caso de la Ciudad de México, donde ha habido intenciones por avanzar con un ordenamiento territorial unificado, pero desafortunadamente no lo hemos podido hacer. Del presupuesto federal, por otro lado, se eliminó para este año un presupuesto, un conjunto de recursos que utilizaban las autoridades ambientales locales y en muchos casos las utilizaban o para actualizar sus ordenamientos ecológicos o para emitir ordenamientos ecológicos. Este año el presupuesto de egresos de la Federación canceló el programa de fortalecimiento de las autoridades ambientales y no tenemos un solo peso para dedicarlo a distintas acciones que veníamos realizando. Por otro lado, dentro de la Semarnat se elimina el programa de desarrollo institucional ambiental. También era un programa dentro de una dirección general que aportaba, fomentaba la realización de muchos de estos instrumentos. Desafortunadamente, pues vemos que tenemos muchos pendientes encima, pero las condiciones desafortunadamente no son las que quisiéramos. Bueno, yo trataré de simplificar, como decía, la siguiente, por favor. Mi presentación, es evidente este vínculo entre cómo vamos aplicando nuestra normatividad, esa vinculación de derecho, ambiente y urbanización. Desde mi punto de vista es algo fundamental, algo que no debemos perder de vista en los procesos, la siguiente, por favor, en los procesos de modernización, de actualización de nuestra normatividad. Yo creo que sí, muy importante tener claro cómo la evolución de lo que denominamos la legislación o el derecho ambiental, pues va dando cuenta de esa relación del hombre con la naturaleza. Si nosotros revisamos qué ha pasado con la regulación ambiental, pues afortunadamente vemos, eso sí, que vamos caminando cada vez más, de percibir al hombre como el dominador de la naturaleza hace ya muchas décadas. Hoy está claro que el hombre forma parte de esa naturaleza y sin ese reconocimiento, esa vinculación, pues no podemos caminar adecuadamente, ¿no? Por eso es que la legislación ambiental, sobre todo en estos temas que aquí se han venido comentando, más vinculados con los recursos naturales, pues cada vez ha ido avanzando más. Basta ver el régimen de áreas naturales protegidas, el marco jurídico institucional, la manera en que ha venido avanzando afortunadamente de manera muy importante. Ya tanto Gonzalo como Luis hablaban de la zonificación, por ejemplo, en las áreas naturales protegidas,
el ingeniero Juan Elvira hablaba de las sumas, y todo tiene su referente, por supuesto, territorial, a veces jurídicamente más importante, a veces no tanto, pero es lo que permite llevar a cabo una serie de actividades importantes, ¿no? Pero esa relación derecho, ambiente, urbanización, pues lo que hace es ir incorporando principios, incluso información y sistemas de información que van avanzando de manera importante. En la presentación de Gonzalo veíamos cómo el uso, por ejemplo, de sistemas de información geográfica es fundamental. La escala a la que podamos estar regulando el uso de suelo es fundamental también. No es lo mismo un ordenamiento del territorio con una escala 250,000 o 500 a una escala 50, 20, 25,000. Nos permite tener una mucho mejor regulación, y para la toma de decisiones esto, por supuesto, es fundamental. La siguiente. En fin, la actualización de la legislación, pues simplemente en esta vinculación derecho, ambiente y urbanización, lo que nos tiene que plantear es ir identificando todos esos referentes fundamentales que tenemos, decimos los abogados, que juridificar, ¿no? Nociones como la sustentabilidad, como la resiliencia, como la huella ecológica, servicios ecosistémicos, etcétera, son principios que tenemos que incorporar a nuestra legislación en términos generales para tener los criterios y referentes comunes que nos permitan a todos, independientemente de la trinchera en la que estemos participando en la gestión ambiental, cuáles son las orientaciones que debemos seguir. Para darles un ejemplo, si no logramos juridificar adecuadamente la noción de sustentabilidad, pues vamos a tener distintas formas de asumir esa sustentabilidad y cuándo una obra o actividad es o no sustentable. Piensen en un desarrollo inmobiliario en una zona costera, piensen en una carretera, piensen en un puerto, en un aeropuerto o en cualquier otra actividad agrícola o ganadera en nuestro territorio. La siguiente, por favor. En fin, el tema es relevante desde mi punto de vista, el ordenamiento del territorio, con por lo menos un proceso. Hay muchos procesos productivos, pero particularmente yo quise llamar la atención en este caso con el proceso de urbanización y las implicaciones sobre el ambiente y los recursos naturales. Lo que nos está aconteciendo en estos días en la Ciudad de México, pues da cuenta de ello. Si no somos capaces de estar ordenando nuestras actividades, de estar revisando nuestros hábitos de producción y consumo, cada vez vamos a tener situaciones más complicadas a lo largo y ancho, no solo de nuestro país, sino del planeta en términos generales. Tenemos que estar considerando esta concentración que estamos teniendo a nivel planetario. Se estima hoy aproximadamente 60% de la población mundial está asentada en centros urbanos, pero tiende a concentrarse más hacia los siguientes 30 o 40 años. Tenemos que asumir estos procesos con perspectivas completamente distintas. No quiere decir que el crecimiento poblacional sea malo de por sí para la naturaleza, para el medio ambiente. Sin embargo, tenemos que ser capaces de cambiarnos el chip, de ver las cosas distintas y de tener nuestros referentes en términos institucionales, como es el caso del ordenamiento del territorio. El tema del turismo, o sea, y de la urbanización, yo diría, pues es uno de los procesos claramente impactados con lo ambiental, ¿no? Lo que pasa en las zonas costeras. Aquí hay solo dos imágenes de lo que sucedió en Cancún, la playa de Cancún, que desapareció literalmente después de dos fenómenos meteorológicos, pero hay muchos otros casos en donde hemos podido apreciar que la falta de cuidado en las actividades humanas respecto de la naturaleza, pues esta última nos está cobrando los costos correspondientes, ¿no? Hoteles sobre zonas de dunas, hoteles sobre humedales,
pues hacen vulnerables a las personas que ocupamos o realizamos actividades en muchas de estas zonas. Lo que sucedió en Acapulco, en la zona, después de los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid, ¿no? Afectó ahí una gran población en donde se permitió asentamientos en zonas que no debían haberse permitido, ¿no? Se dan cambios de uso de suelo para construir viviendas y otros servicios adicionales que, pues desafortunadamente, al final, a partir de estos fenómenos meteorológicos, bajo una característica de vulnerabilidad, afectó a las personas y a sus patrimonios. Bueno, avanzando en el tema, yo creo, la siguiente, por favor, en estos procesos de modernización hay varios aspectos que no debemos perder de vista. Uno de ellos, y yo digamos, ya centrándome en el tema particularmente de el ordenamiento del territorio como un instrumento de política, hay una serie de aspectos que en los procesos de modernización no debemos perder de vista, ¿no? Son estos que ven ustedes en la pantalla, unos en ciertos momentos tienen más importancia que otros. Por ejemplo, el tema de la descentralización. Planteo yo desde hace ya mucho tiempo la necesidad de tener un federalismo cooperativo distinto. Las reglas de los arreglos entre el gobierno federal y los gobiernos locales, cuando estamos hablando del uso del territorio, desde mi punto de vista deben ser distintos. ¿Por qué el gobierno federal decide unilateralmente ubicar un aeropuerto de la Ciudad de México donde lo ubica? Bueno, pues vamos a ver cuál es el arreglo. Hoy en la Ciudad de México estamos discutiendo si la Terminal 1 y 2 hoy en operación dejan justamente de ser eso, áreas del aeropuerto en operación. ¿Qué vamos a hacer con esos terrenos? Y hay distintas opiniones, hay quien piensa que debe ser el gobierno federal, hay quien piensa que debe ser el gobierno de la ciudad, en fin, lo que pasó en Acapulco, o el uso del territorio en términos generales, lo que pasó en Tulum, por ejemplo, con el programa de desarrollo urbano también que daba la posibilidad de abrir áreas ambientalmente sensibles. Bueno, nos llama la atención sobre esos arreglos que tenemos o que debemos tener entre los tres niveles de gobierno, ¿no? Nos hace pensar en un federalismo distinto. Hoy, en el proceso de elaboración de la Constitución en la Ciudad de México, pues vamos a ver cómo queda el arreglo entre el gobierno central y los gobiernos delegacionales hoy, que se convertirán en alcaldías, ¿no? El tema del uso de suelos, si están ustedes pendientes ahí en los medios, es uno de los temas sensibles que hoy por hoy los distintos grupos políticos están discutiendo. Hay quien afirma que debe ser la autoridad delegacional y hay quien afirma que debe ser la autoridad central. En fin, y dentro de estas orientaciones, uno de los aspectos fundamentales, la siguiente por favor, a revisar, la siguiente, son los instrumentos de política. La siguiente por favor, los instrumentos de política son las herramientas del Estado para hacer valer justamente su política pública, ¿no? Son esos elementos que le permiten al Estado avanzar en las distintas direcciones, orientaciones que se quiera. Ahí decimos instrumentos de comando y control, ¿no? Quiere decir instrumentos de regulación directa, permisos, obligaciones de cumplir con ciertas normas, el régimen de áreas naturales protegidas, por ejemplo, es desde mi punto de vista uno de estos instrumentos, la evaluación del impacto ambiental y por supuesto el ordenamiento del territorio. El ordenamiento del territorio es desde mi punto de vista el principal instrumento de política ambiental, pero hoy por hoy no ha cumplido con esta función. Muchos conflictos, yo diría la mayoría de los conflictos ambientales que desde hace mucho tiempo hemos venido apreciando en nuestro país a lo largo y ancho, tienen como centro de discusión la evaluación del impacto ambiental, ¿no? Los procesos de autorización del impacto ambiental, llámese la ampliación
de la salinera en San Ignacio, una regasificadora en la laguna de Cuyutlán, el club de golf en Tepoztlán, este desarrollo inmobiliario cerca de Cabo Pulmo, el propio aeropuerto alterno a la Ciudad de México hoy. Bueno, todos estos conflictos tienen que ver con procesos de autorización o no de obras o actividades en materia de impacto ambiental, cuando lo que debería estar rigiendo es el ordenamiento ecológico como instrumento de política. En muchas ocasiones estamos supliendo con la evaluación del impacto ambiental y con todo lo que ello implica, las funciones que como instrumento de política debía tener el ordenamiento ecológico del territorio. Desafortunadamente hay mucha debilidad en ordenamientos actualmente que ya han sido expedidos a nivel nacional. Hay, créanme, mucha dificultad en la utilización, en la aplicación de estos instrumentos. La siguiente, por favor. 2 o 3 comentarios adicionales. Gracias. 2 o 3 comentarios adicionales. Una, esto que les señalaba, hay sesgos. Hoy el ordenamiento del territorio lo vemos, digo yo, con 2 ópticas, la ambiental y la urbana. La visión urbana dominada por arquitectos, por urbanistas, ¿no? Con una visión, con todo respeto, muy planita del territorio, ¿no? La asignación de usos, desde mi punto de vista, no tiene referentes desde el punto de vista de los ecosistemas o de las cuencas o de las microcuencas. Cómo decidir que en un predio se van a desarrollar o no 4,000 o 5,000 viviendas, o cómo establecer la mezcla de usos en un territorio, desde la perspectiva de los procesos urbanos, no hay referentes en este sentido. Y del otro lado, el ordenamiento ecológico, dominado por los biólogos, por los geógrafos, por los ecólogos, ¿no? Donde ha habido intentos de acercamiento, pero no lo hemos logrado. En 1996, cuando se modifica la ley GEPA, teníamos el acuerdo de en aquel entonces los 2 secretarios, Julia Carabias y Carlos Rojas, me parece que estaba en Sedesol, y estábamos ya muy cerca. Lo que decíamos es, bueno, queremos un instrumento, hay que unificarlo, vamos a trabajar. La burocracia media no nos lo permitió, ¿no? Ese celo profesional generó que en aquel entonces Sedesol, hoy Sedatu, mantuviera el control de la legislación en materia de asentamientos humanos, y la ambiental o el ordenamiento ecológico pues se siguió quedando en Semarnat. Con la creación de Sedatu, recientemente, muchos pensábamos, bueno, pues es el momento de unificar para un lado o para el otro. A mí me gusta más en el sector ambiental, la verdad, el ordenamiento del territorio, con una lógica distinta que planteaba muy bien Gonzalo en su presentación, ¿no? En casos muy específicos, pero hoy por hoy tenemos segregados estos instrumentos. Adicionalmente, la que sigue, por favor, adicionalmente otras, por favor, más adelante, esta, la anterior, gracias. Adicionalmente, no hemos logrado darle la fuerza jurídica al ordenamiento ecológico del territorio. Tiene estas 4 modalidades que ven ustedes ahí: el general, los regionales, locales y el marino. Yo les diría, el marino es más sencillo desde el punto de vista jurídico. Y ojo, aquí de lo que se trata es cómo le damos fuerza a la regulación de actividades que vamos a realizar en el territorio a partir de estos instrumentos, con criterios evidentemente metodológicos para hacerlo, ¿no? La ley establece el alcance de cada uno de estos tipos de ordenamiento, y aquí no nos quisimos ir al ordenamiento estatal y al ordenamiento municipal, es decir, nos fuimos con el ordenamiento regional y el ordenamiento local para que no fuera lo que separa un territorio la división administrativa. Hay ecosistemas, ¿no?, que ocupan 3, 4, 5 municipios o varios más, ¿no? Entonces, pero cada uno en la propia ley
tiene su alcance y ese alcance no lo hemos logrado identificar. Fíjense, el único instrumento regulador de uso del suelo, y esto después de ya casi 20 años de haber expedido la LIGEPA, el único instrumento de este tipo, regulador de usos del suelo, es el ordenamiento local, y en muy pocos casos vemos las características correspondientes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ordenamientos locales que tienen, como les decía, una escala tal que no nos permite estar regulando el uso del suelo. En espacios como, si mal no recuerdo, en Quintana Roo, en toda esta zona del corredor Cancún-Tulum, Benito Juárez, etcétera, ya se están usando escalas pues más adecuadas. Creo que son 25, andamos por ahí de los 25, 50,000, pero a veces para autorizaciones de impacto ambiental, por ejemplo, yo llegué a ver instrumentos, ordenamientos regionales con escalas 250,000. Entonces, cuando eso lo quiere aterrizar uno a un proyecto en 10 hectáreas o 20 o 30, en una zona, ¿no?, de transición costera importante desde el punto de vista ambiental, tenemos muchos problemas, ¿no? Es decir, no hemos logrado, la siguiente por favor, resolver el tema del ordenamiento ecológico. La siguiente por favor, este es digamos, son mapas, ven ustedes parte del territorio ya con ordenamientos de distintos tipos, pero pues hay que ver hasta dónde necesitamos y hasta dónde deben revisarse muchos de estos instrumentos. Ojo, aprovechando aquí la presencia de Luis, creo que en el caso, por ejemplo, de áreas naturales protegidas, también nos hace falta revisar el impacto, el alcance desde el punto de vista de instrumento regulador del uso de suelo. Hay por ahí un análisis que hicimos hace mucho tiempo, cuando se pretendían recategorizar muchas áreas naturales protegidas, que dábamos cuenta de una serie de, digamos, generaciones de acuerdos de áreas naturales protegidas en donde tenían distintos tipos de problema y que muchos afortunadamente ya han sido superados. Termino mi presentación, no me quiero detener mucho más, pero creo que tenemos que ser capaces de asumir el reto de unificar nuestros instrumentos de ordenamiento del territorio, y tenemos que darle el peso a esos referentes fundamentales derivados de los principios de la gestión ambiental, sustentabilidad, principio contaminador pagador, nociones como resiliencia y otros, para estar tomando decisiones adecuadas en beneficio pues de todos nosotros. Muchas gracias por el tiempo y estoy a la orden por cualquier pregunta. Frente a un riesgo de daño ambiental, ¿qué hacemos? Fíjense, les pongo un caso de la vida real, nos sucedió en el 2000, 99-2000, llega una embarcación, igual y por acá le sucedió, Leeward, a Cancún, venía de Miami, ¿no? Era uno de estos grandes yates o cruceros, sí, no más que yate, crucero, se nota que soy de la Ciudad de México, un crucero, y llega a Cancún y afecta 423 metros cúbicos de un arrecife, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Castigamos o restauramos, reparamos? Y ahí había distintas visiones. El Ministerio Público quiere castigar. A veces parte de la sociedad lo que busca es sangre, ¿no? Queremos que metan a la cárcel al delincuente. Y hay otra parte de la sociedad que busca más una restauración, está más preocupada. Julia Carabias, ¿no?, fue y buceó y se metió, la secretaria, ¿no?, a revisar el arrecife. Ahora, en la parte administrativa, yo les diría, Profepa, Semarnat, estábamos muy preocupados con el daño a la arrecife, sobre todo porque es un daño prácticamente irreparable, ¿no? Y el MP
lo que buscaba a toda costa era meter a la cárcel al capitán del mar, ¿no? Entonces, nuestros sistemas jurídicos, ¿qué respuestas deben dar? Y piensen ustedes en tala de mangle, o en tala de recursos forestales, o piensen ustedes en un relleno de un humedal, o piensen en cualquier daño o afectación ilícita. ¿Qué hacemos? ¿No? Reparamos. A eso me refiero yo cuando desde los sistemas jurídicos debe haber una reacción correctiva o punitiva. Debe haber un balance, porque así como queremos que un fulano que genera un daño se vaya a la cárcel, también queremos que el daño sea reparado. Pero desde mi perspectiva, lo que debe prevalecer es la restauración, ¿no? Desde el punto de vista ambiental y teniendo en cuenta ese esquema que yo les planteaba hace un momento. Ojo con eso. Bueno, ¿dónde estamos? Muy rápido, no paso. Cuando hablamos de sistemas de responsabilidad, ahí sí vamos al marco justicia constitucional, administrativa, civil o penal. Entonces ahí la legislación da distintas opciones. Y si aquí no me voy a meter a detalles, este es, digamos, otro esquema desde mi punto de vista que les deja ver dónde estamos. Hoy tenemos un sistema desequilibrado y desarticulado de responsabilidad ambiental. No, a nivel nacional no tenemos el sistema como nosotros lo quisiéramos tener, ¿no? Hay todavía dudas a la pregunta de si en México tenemos un verdadero acceso a la justicia. La respuesta, yo les diría, es no como queremos, no como quisiéramos. Estamos en camino, pero todavía no es así. Entonces, muy rápido, fíjense, ha habido reformas y esto, sobre todo ustedes, jóvenes, tienen que tener muy presente, sobre todo, los cambios que se han dado en materia constitucional en el 2011. La reforma de junio del 2011 en materia de derechos humanos es muy importante porque nos permite reconocer derechos que no es necesario que estén en nuestra Constitución. El derecho al medio ambiente, el derecho a la ciudad, derechos económicos, políticos y otros sociales están en tratados y convenciones, pero hay una vinculación que nos da esa reforma en materia de derechos humanos, ¿no? Este es un tema fundamental y ahí estamos trabajando mucho en las procuradurías. Sabemos 17 procuradurías. Adelante, Arturo, por favor. Todavía, ¿no? Segundo, justicia administrativa. Yo les diría, este es el ámbito típico de aplicación de la ley. Hoy, cuando hablamos de acceso a la justicia en México, pues siempre pensamos en Profepa. ¿Quién va a resolver los temas de violaciones a la ley en zonas costeras? Desde el punto de vista ambiental, pues Profepa, su delegación. Aquí va a estar mañana Xochitl Gil, ¿no? La delegada de Profepa en el estado. Hay que cuestionarla, que vayan preparando sus preguntas, ¿por qué hacen o no hacen? Bueno, pero hoy por hoy Profepa, ¿no?, desarrolla más o menos 15,000 procedimientos a nivel nacional, tiene una actividad importante. Yo les diría, mucho tiene que ver, decimos los abogados, con medidas cautelares, ¿no?, sanciones administrativas, el obligar a restaurar desde la perspectiva administrativa es muy importante. Justicia civil, no me detengo aquí, la verdad es que hubo reformas constitucionales, son bastante malas, a mí no me gustan, y lo mismo la ley de responsabilidad ambiental. Ahí tenemos debate entre varios abogados, ¿no?, incluido Arturo y otros colegas que después veremos. Justicia penal, yo creo que hay una criminalización excesiva. Fíjense, en el distrito, bueno, en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, derribar un árbol de manera culposa o dolosa es delito grave. Ojo, grave. ¿Qué significa que sea delito grave? Que no sales, ¿no? Entonces, si tienes la mala suerte de tener un cerrón, le pegas a un árbol, se muere el árbol, por decirlo coloquialmente, bote,
y hasta que no te sentencian. O sea, hemos tenido casos muy graves. Yo creo que eso no es lo que la justicia ambiental está esperando, ¿no? Lo que la justicia ambiental, desde la perspectiva penal, quiere es bueno, sancionar a los realmente criminales ambientales, ¿no? Y desafortunadamente mucho le recargamos. La sociedad por ahí, incluso pensando en temas, por ejemplo, locales, el maltrato animal es un tema que quisiéramos ver que se sancionara de manera mucho más fuerte, ¿no? El daño a perros, a gatos, aves, hay quien incluso quisiera ver a los toreros en la cárcel, pero bueno, pues ese ya es un tema más cultural, ¿no? Pero la vinculación con los animales de todo tipo, ¿no? Yo estoy hablando de los animales de compañía, las mascotas, pero también hay otros animales que se utilizan para muchas otras cosas. Bueno, pues, quisiéramos ver una regulación distinta. En fin, desde el punto de vista penal, ahí está. Y avanzo. Entonces, hay un sistema desarticulado en el que tenemos que avanzar. Evidentemente hemos venido caminando, como yo decía inicialmente, pero hay retos, yo les diría, y aquí mucho ojo, ¿sí? Desde la trinchera que estén ustedes como técnicos o desde donde se vinculen a la gestión ambiental, pues tienen que estar considerando en el marco jurídico, ojo, el derecho ambiental, la legislación ambiental no es una legislación preventiva, no es una legislación que evite, es una legislación que nos señala umbrales de daño. Ojo con eso. La legislación ambiental nos va diciendo hasta dónde podemos o no dañar, afectar negativamente el ambiente y los recursos naturales, ¿no? Una manifestación de impacto ambiental, que es el estudio que se hace para obtener una autorización, lo que hace es fijar el umbral hasta dónde puede usted o no afectar un ecosistema X, ¿no? O si su actividad económica tiene que ver con emisiones de gases de efecto invernadero, hoy por cambio climático tiene ciertas restricciones, ¿no? Pero la afectación a la atmósfera, pues ahí está, el daño se está produciendo. O la generación de residuos peligrosos, o las descargas de aguas residuales, o un retiro de vegetación para una carretera, lo que ustedes quieran. Nuestra actividad cotidiana en la Ciudad de México, imagínense hoy con la precontingencia, ¿no? Con la limitación, hoy ya nos están prohibiendo usar nuestro vehículo un día a la semana. ¿Cuál es el propósito? Estamos afectando el ambiente y los recursos naturales, ¿no? Entonces, los sistemas de responsabilidad y la regulación tienen que estar previendo estas dos vertientes, la preventiva y la correctiva. ¿Cuáles son los retos? Y mucho ojo con esto, por favor. Estos son nuestros grandes pendientes en la conformación de una legislación adecuada. 1. Juridicar los principios fundamentales de la gestión ambiental. Y aquí es donde viene el vínculo entre ciencia y gestión ambiental, o ciencia y marco jurídico, o ciencia y normatividad.